Bienvenido al programa de inicio, Audiobox. Ya estás listo para iniciar a lograr grandes metas. Somos iContinue. Hola, buenas noches. Qué rico estar aquí, qué privilegio poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia, de lo que he vivido a través de estos años siendo emprendedora en la nueva economía. Como dijo Moray, soy Carolina Leal, desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia, mamá presente. Tengo 34 años, ¿sí? Bien vividos. Y cada día me siento con más energía para poder seguir creciendo y compartiendo con todo el mundo. Miran que cuando Moray está diciendo que soy aficionada con el tema del runner, de ser runner y todo esto del deporte, me hizo vibrar tanto mi corazón, porque el tema que yo les tengo para hoy tiene que ver mucho con esto también de lograr metas, ¿no? ¿Sí? Porque si nos basamos en el tema del miedo, en todo esto, yo he experimentado esto a través de mi vida, ¿sí? Siendo mamá muy joven, te enfrentas a miedos, venir de una, digamos, de una familia, pues, digamos, papá, mamá, bien estructurada, creyentes, todo, que que me den la posibilidad de emprender, de desarrollar habilidades. Vengo del dicho de que nada se crece, se reproduce y muere. El tema de ve, estudia, haz algo para que encuentres un buen empleo, ya tengas construyas una familia, toda esa estructura, ¿sí? Pues no es malo, pero tampoco puede ser que nos empiece a limitar nuestra visión, nos empiece a crear miedos y cosas, ¿sí? Les cuento un poquito de mi historia, pues, para que conozcan por qué llegué aquí, por qué estoy tan contenta de poder transmitir todo lo que tengo para compartirles hoy. Antes de que yo conociera el tema del network marketing, la nueva economía, el e-commerce y todo esto, yo tuve ciertos empleos, pues no estaba tan contenta tampoco, porque trabajar horas extenuantes y todo eso, que no podía ni descansar. Los fines de semana era peor porque descansaba un par de horas y ya. Después dije, no, esto no es lo mío. Llegó mi hijo mayor a los 18 años, que yo dije, bueno, ya termina el embarazo, él se va a horas a la cuna, yo empiezo a trabajar y esto, no, resulta que mi hijo nació con necesidades especiales y requería toda mi atención. Dije, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces dije, no, pues yo tengo que estudiar. Hay que estudiar, porque si yo no estudio, entonces no puedo tener alternativas de conseguir un empleo, así sea en poquitas horas, algo para ayudar con el tema de los gastos de mi hijo. Después dije, no, tampoco estudié eso, pero queda peor, mi hijo no me daba tregua ni un solo día, se me enfermaba seguido, yo no, tengo que hacer algo para poder generar ingresos, porque siempre me ha gustado el tema de ser independiente. Encontré emprender en temas de un negocio tradicional. Nos asociamos con mi mamá y otra persona para montar un restaurante. Pues sí, chévere el tema del emprendimiento, pero ¿qué pasó? La falta de información, ¿sí? La falta de información lo lleva a uno a tener ciertas, digamos, falencias en montar un negocio. Por más que uno tenga idea de lo que le apasiona a uno, debe también tener una estructura, tener información, seguir un sistema, todo eso es importante. Entonces, ahí no funcionó tanto la cosa. Que eso sí, crea estrés, me generan muchísimas enfermedades a nivel emocional, psicológico, a nivel físico. Sentía que ya no tenía, digamos, espacio ni para mí, para hacer las cosas que a mí me gustaba hacer, y una de esas, hacer deporte, leer, compartir con mi familia muchos espacios. Yo decía, no, yo no, porque estoy cansada, no quiero, desde las 4:30 hasta las 11 de la noche. Entonces todos los días en eso, el tema de emprendimiento,
tradicional pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? No es que sea malo, tampoco estoy diciendo que nadie emprenda, no. Si lo sabe hacer y tiene todas las herramientas, hay mucha gente exitosa. Ya después de ver todo esto, pidiéndole una oportunidad al universo, llega el tema de las redes de mercadeo. Yo, como a muchas personas he pasado, que le mencionan redes de mercadeo y de una vez, ay no, me toca vender. Ay no, yo no sirvo para eso. Ay, eso es para gente desocupada. Ay, eso es para las señoras que no tienen nada que hacer en la casa. Entonces, tienen muchísima información errada. Y no falta que el vecino le diga, no, es que mi papá, mi mamá se metió a eso y quebró. ¿Y cuánto lo hizo? No, un mes. Ah, no, pues no, ni empezó. Entonces, ahí empezó mi crecimiento. Entonces, me enamoré del tema de la industria del network marketing. ¿Por qué? Hay muchísima posibilidad de hacer lo que a mí me gusta hacer. Estar con mis hijos. Crecer en temas de habilidades, ¿sí? Todo lo que encierra el network marketing como tal. Entonces, voy a compartir esta pantalla para empezarles a hablar del tema, por qué tomé la decisión de dejar mis miedos y tomar acción. Entonces, me avisan, por favor, si me ven la pantalla por acá, por favor. ¿Me confirma si ven la pantalla? Sí, Carito, ahí está cargando. Ok, ¿ya la ven? Sí. Bueno, el tema de hoy es del miedo a la acción, ¿sí? Yo porque llamé este espacio, digamos, este tema lo traje, porque a mí digamos, el miedo a ser una mamá promedio, porque me decían, pues usted ya es mamá, dedíquese a sus hijos, ya no, definitivamente ya, quédese ahí, haga desayuno, almuerzo, comida, hágase, ya, esa es su responsabilidad, usted se metió en eso, siga adelante, ya. Y dependa de los ingresos del papá de sus hijos y pare de contar. No, el miedo a ser esa persona promedio, a ser esa mamá promedio, esa mamá que, o esa mujer donde se le mueren todos como esos sueños y expectativas que yo tenía antes de tener a mis hijos. No es que porque uno tenga hijos se le acaben los sueños ni nada, no, uno puede seguir construyendo. Y cuando encontré la red de mercadeo que me ofrecían esa oportunidad, tanto en crecer en habilidades, vencer miedos y dejar y generar ingresos, entonces dije, no, aquí es. Y voy a ponerme en la tarea de aprender, ¿sí? Dejarme enseñar. Entonces, para hablar un poquito de los valores, quiero contarles una historia acerca de la rana sorda. Iban 5 ranitas por el bosque, tomaron la decisión de salir a pasear, a brincar y a brincar, a brincar. En una de esas, por estar brincando, 2 de ellas se cayeron en un pozo hondísimo. ¿Y qué pasó? Las otras 3 que se quedaron arriba mirándolas, empezaron a decirle, no, ustedes no pueden, ustedes ya ahí toca que se queden porque cómo se van a salir de ahí, eso es muy profundo, ustedes por más que salten no van a salir de ahí. Las 2 ranitas empezaron a saltar, a saltar, a saltar, no les importaba lo que estaban diciendo ni nada, ellas simplemente pensaban que les estaban haciendo barra y ellas seguían saltando, seguían saltando. Una de ellas definitivamente dijo, no, yo ya no salto más, ya me cansé, ya definitivamente es hora de que desista, y murió. La otra siguió saltando, siguió saltando y siguió saltando hasta que por fin ella salió de ahí, creyó en que simplemente era un obstáculo y que ella era capaz de superarlo y que tenía esa fortaleza interior para salirse de ahí, y adicional la estaban apoyando, le estaban diciendo que ella era capaz de salir de ahí. Cuando saltó tan alto que pudo estar al lado de las otras ranitas que la estaban viendo. Entonces le dijeron, pero ¿cómo así? ¿Usted cómo salió? Si nosotros lo que le estábamos diciendo era que usted iba a ser capaz. Dijo, pues la verdad, yo no les escuchaba nada porque yo soy casi sorda. Yo pensé que ustedes me estaban apoyando, diciéndome que me saliera de ahí. Y lo que hice fue caso y vi el obstáculo y lo único que me impulsó fue a salirme de ahí. Entonces es lo que pasa con uno cuando se enfrenta a muchos obstáculos, ya sea en emprendimiento, familia, estudio, lo que sea, que si uno tiene confianza en sí mismo, ¿sí? Y uno ve que todo obstáculo, todo lo que se presente,
es parte de ese proceso, de ese crecimiento, uno lo va a enfrentar con mucha valentía, con mucho coraje, y va a salir de ahí, porque una persona que tiene coraje está enfocada en eso, en ver cada obstáculo como ese peldaño para crecer. Entonces, a mí esa historia me pareció como muy así, como aterrizada, que cuando a mí me decían, pues muchas personas me decían, no, pues ya que seguí en la casa, pues ya que va a ser, como que no me apoyaban y eso, yo decía, pues, a veces hasta me lo creía. Y dije, no, pues sí, ya no hay de otra, quédese ahí. Pero otras personas me decían, no, usted puede, usted es capaz, mire que esa posibilidad que se le está dando a usted de emprender, aprovéchela y sáquele al máximo. Entonces, eso fue lo que hice. Empezar primero a creer en mí, ¿sí? Porque el tener la autoestima en el lado que es, nos hace vencer también los miedos, ¿sí? Porque los miedos, aparte de que son digamos, aprendidos, vienen de un proceso desde nuestra infancia, lo vamos aprendiendo porque nos enfrentamos a situaciones, porque escuchamos cosas. Entonces, esos miedos se van como llenando de nuestra cabeza, no nos dejan avanzar, porque empezamos a creernos que eso es así, que no podemos porque alguien se burló de nosotros en una exposición. Entonces, ese miedo que nosotros enfrentamos cuando hacemos una exposición en el colegio, en la universidad, ante cualquier persona, es, no, se van a burlar de mí. Y resulta que fue un miedo porque alguien le hizo una crítica, porque alguien se burló. Entonces, ya eso se vuelve una creencia. Y después ya lo convirtió en un miedo y lo disfrazó con el miedo a hablar en público y resulta que no era ese el miedo. El miedo simplemente es a que lo desprecien, a que se burlen, a que lo critiquen. Entonces, hay que mirar más allá. No solamente el miedo de que dije, tengo miedo de esto y ya. No, hay que mirar más adentro. Hay personas que dicen, yo no vuelvo a tener una relación. La verdad, a mí me fue re mal, los hombres o las mujeres son así. Entonces, se creyó eso, de que no va a volver a tener una relación porque eso no le va a funcionar. Y le tienen miedo a que los rechacen, a que los engañen, y empiezan a crear ese miedo, y resulta que no es eso, no es el miedo a no tener otra pareja, sino a que no quiere que lo vuelvan a rechazar, no quiere que le vuelvan a hacer daño. Entonces, hay muchas maneras de ir enfrentándolos, dándose cuenta de dónde viene ese miedo, por qué nació ese miedo y de dónde viene, quién se lo infundó, o cómo lo vio, cómo se enfrentó a eso, que creó tanto eso, que empezó a deprimirle todas sus metas, todas sus ganas de salir adelante. Por eso dice que el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. ¿Sí? Porque siempre estamos pensando en que, no, si yo hago eso, no, eso mejor no lo hago porque, ¿para qué? ¿Para qué lo hago si yo sé que no me va a ir bien? Entonces, en temas del emprendimiento del network marketing, ¿qué pasó conmigo? Cuando yo lo vi, el primer miedo fue, yo no conozco a nadie, ¿sí? Yo a quién le voy a presentar. Eso es para gente que sabe, que lee, para personas que se educa. ¿Yo qué voy a hacer ahí? No tengo habilidades en ventas, y mucho menos hablarle a algún desconocido. ¿Qué van a decir? Que yo quién sabe qué. Entonces, puros miedos para accionar, para hacer eso. Pero ¿qué me impulsó también? El no seguir estándome en la casa 100% desocupada prácticamente, porque es que no hiciera nada en la casa, pero ¿qué estaba haciendo conmigo? No estaba avanzando, me estaba quedando ahí, en una zona de confort. Tengo para cubrir los gastos y para de contar. Entonces, los miedos que hacen que uno lo impulsen a hacer algo más por uno. Entonces, por eso es que debemos escoger el miedo, hacerlo lo más visible posible y que ese sea el que nos impulse a salir de esa zona donde estamos. Porque si no existiera el miedo, no nos arriesgamos a emprender. Y más en la industria del network marketing, que realmente nos muestra esa posibilidad, ¿sí? de vencer esos miedos a través de la educación, a través de experiencias de los demás. Entonces, vamos rompiendo esos miedos. Entonces, yo digo que a mí me ha impactado de manera grandísima
haber emprendido en el tema del network marketing, porque yo también emprendí en la industria tradicional, modelos tradicionales, pero la diferencia es totalmente abismal en temas de romper miedos y paradigmas también, porque uno se llena de ciertas ideas y no avanza, por miedo a ser, ¿sí? Al ser, no de hacer, sino al ser como tal. Los tipos de miedo. Acá hay, por ejemplo, el miedo paralizador. Es cuando una persona, un empleado, está ganando un buen salario. Y un amigo le dice, ven, ¿por qué no emprendemos? A usted le gusta el tema del e-commerce. ¿Por qué no? Mira, aprovechemos esta oportunidad que se nos está presentando y hagámosle. Entonces, no, yo cómo voy a dejar ese salario. ¿Para qué voy a ir allá? O allá voy a... No, ¿para qué me salgo de aquí? Si yo sé que me voy a estresar. No, eso va a tocar como que darme algunas horas más. No, yo prefiero quedarme aquí. Y después llega el otro miedo. Bueno, y si yo toda la vida sigo aquí también en el empleo, ¿qué hago? ¿Sí? Le voy a dar tiempo a mis hijos, voy a llegar a mi casa y mis hijos están creciendo de manera horizontal porque no muy temprano, están durmiendo, llego y están durmiendo otra vez. Entonces empiezan a haber otros miedos que lo paralizan, como que dice, bueno, hagamos un alto aquí y veamos qué es lo que puede pasar si yo no tomo la decisión de emprender, ¿sí? Entonces, en ese miedo paralizador, algo positivo que tiene es que te pone en la situación real de lo que estás viviendo en ese momento. ¿Para qué? Para que te movilices a hacer algo diferente. Y eso fue lo que pasó conmigo, ¿sí? ¿Qué pasó? Que al darme cuenta que si yo no emprendía en algo que me permitiera avanzar, estar con mis hijos, generar ingresos adicionales, poder hacer lo que a mí me gustaba, entonces me iba a quedar en la zona de confort. Entonces fue muy positivo haber encontrado el tema de red de mercadeo, porque me ofreció eso. Por otro lado, el miedo distractor es cuando ya estamos aquí en oportunidad, ya estamos haciendo CDs, estamos súper contentos haciendo, cuando de repente nos entra el miedo distractor. Ay, no, es que, no, el otro mes yo como que sí empiezo todos los días a dedicarle 2 horas al negocio. Este mes no, porque este mes todos los días voy a estar con mis hijos, acompañándolos a citas, voy a hacer, no tengo agenda. Entonces le echo la culpa al que mis hijos me necesitan, que es que mi mamá, es que mi vecino, es que eso. Entonces es el miedo distractor. Empezamos a disfrazar todas las excusas como con ese miedo, pero es el miedo a no organizarse y hacer las cosas. Y así lo podemos encontrar. Muchas veces hemos vivido eso. Sé que no soy la única que le ha pasado eso, que empezamos el emprendimiento súper contentos y eso, cuando de repente llaman, vamos a hacer el lanzamiento del negocio. No, la otra semana, porque es que esta semana es el cumpleaños del gato, del perro, que tengo que ir a hacer mercado con mi abuelita, y es que me pidieron el favor de ir a hacer una fila en el banco. No, eso pasado mañana le confirmo, la otra semana cuándo. Entonces empezamos a distraernos y nos vamos alejando. Y es el miedo a accionar y lo disfrazamos con una distracción. Entonces, ahí es cuando uno dice, voy a mirar qué es lo que me está sacando de aquí este miedo, identificar qué es lo que me está provocando eso, que me salga de aquí, pero si quiero emprender, pero saco la excusa, que es que tengo que hacer tal cosa. Entonces, ahí no estamos accionando por ese miedo. Por otra parte, tenemos el miedo movilizador. Ese miedo movilizador tiene mucho que ver con el ser, con el crecimiento personal. ¿Qué hace que una persona se movilice a través del ser? Que quiere aprender mucho más, quiere educarse, quiere crecer a nivel interior,
para aportar algo a los demás y adicional por encajar dentro de digamos, un círculo social. En este tema del network marketing, algo súper bueno que tiene es el tema de que estamos en contacto con la información y a través del ser, porque vamos creciendo de adentro hacia afuera. ¿Qué pasó conmigo en el tema del miedo movilizador? Por estar con el miedo de no aportar cosas inteligentes, como de no estar al nivel de los demás, me obsesioné tanto con la lectura, con los audios, con todo, entonces empecé a llenar información en mi cabeza, que olvidé por qué estaba haciendo el negocio, cuál era el porqué de hacer eso, de desarrollar la oportunidad de CILIS. ¿Qué pasó? Me puse a leer, hasta cuando llegué a que yo ya no estaba haciendo nada del negocio, ni tampoco estaba creciendo, y me preguntaban algo y respondía otra cosa porque tenía ya todos los cables cruzados. Entonces, muchas veces el querer movilizarnos, el querer accionar, a veces nos confunde tanto en el tema del ser. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿O qué hice? ¿Qué hice? Bajarle al tema de educarme, no dejarlo, pero sí enfocarme que la información que llegara a mi cabeza la pudiera transportar a la acción y empezarla a aplicar y darme cuenta para qué estaba usando esa información, qué podía hacer con esa información, con todo lo que estaba aprendiendo. Y ahí encontré el para qué, el por qué, y empecé a accionar. Y empecé a tener nuevos resultados, y empecé a avanzar, y llegaron las oportunidades como esta, de estar acá contándoles mi proceso, y estar preparando un tema para que todos crezcamos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con cómo enfrentamos la parte del crecimiento del ser. ¿Qué otra cosa súper importante que yo puedo rescatar en el tema de esta oportunidad y la herramienta grandísima que tenemos con el sistema educativo? ¿Sí? Mira que una forma de enfrentar los miedos es ir con ellos, ¿no? Ir a buscar, digamos, verlos de frente, identificarlos y saber que si yo no sé algo, yo voy a la información, voy a la fuente, ¿sí? Muchas personas no desarrollan redes de mercadeo o no como tal, no porque sea el único vehículo, pero fue el vehículo que yo encontré, porque no se dan la tarea, no se dan la oportunidad de conocer el sistema educativo, de cómo hacer esto, porque ahí esta herramienta nos ofrece la capacidad de identificar miedos, de empezar a crecer como seres humanos, como personas y aportarle algo a los demás. Que hace que los libros también que nosotros leemos nos den digamos, ese conocimiento para saber qué hay detrás de las redes de mercadeo, ¿sí? No es que, ay, no, venga, vamos a hacer redes de mercadeo, pero eso sí, no, eso vamos a llamar a todo el mundo y no, es una estructura. ¿Y cómo lo podemos enfrentar ese miedo? Porque nosotros, lo primero que cuando vemos, nos asustamos, nos da miedo por todas las creencias, por todo lo que hemos escuchado alrededor. Entonces, ¿qué más que la herramienta del sistema educativo que nosotros tenemos? Y yo soy inmensamente agradecida con este sistema educativo por eso, porque me ha mostrado cómo se hacen las cosas, cómo yo puedo impactar la vida de los demás también con la información que yo estoy llenando mi cabeza, con los audios que todos los días, esa es información que llega ahí, los libros, los eventos, las personas que conforman el sistema educativo, porque no solamente las personas que capacitan, sino las personas con las que nos rodeamos también. Entonces, de eso se trata, de seguir, digamos, el proceso a través de un sistema. Y eso me hizo que yo estuviera aquí, el sistema educativo, porque la verdad sería decir que, ay, no, yo llegué aquí porque yo simplemente tomé la decisión y ya. No, tomé la decisión, pero también le puse acción y me puse a estudiar y a tener la certeza de que esto sí funciona, si lo hacemos
de la manera correcta. Tenemos unas herramientas y yo las he ido implementando porque no soy producto terminado, no es que yo ya me las sé todas, que porque ya identifico cuáles algunos miedos, entonces ya tengo toda la potestad para decir esto, hágalo que esto funcione así. No. Simplemente es algo que yo estoy implementando en mi vida y que quiero que ustedes tomen lo que ustedes crean que les puede servir y lo que no, lo dejen pasar. Pero es súper importante en primera medida, súper importante identificar el miedo. ¿Sí? Si no identificamos el miedo, ¿sobre qué vamos a accionar? ¿Sí? Si ya es miedo hablarle a las personas, dice, bueno, tengo que combatir el miedo. Ya sé que es un miedo grandísimo hablarle a las personas, porque ya mi círculo cercano ya conoce lo que yo estoy haciendo, ya les hablé a todos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ya dónde hay más personas? Hay muchísimas personas en el mundo, y más nuestra compañía que es un sistema global, es una oportunidad global, podemos conectar con personas de otros países. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos nuestras redes sociales para conocer nuevas personas. Vamos a los centros comerciales y no como locos tampoco hablarle a todo el mundo, pero sí buscar la oportunidad para hablar con las personas. Siempre alguien está buscando algo y es dejar ese miedo y de una vez. Si me da miedo hablarle a las personas, pues voy y hago. Así le pregunté una dirección, le pregunté cualquier cosa en una fila y eso. Uno siempre está armando conversaciones. Entonces, esa es la forma de enfrentar ese miedo. ¿Que me da miedo presentar la oportunidad? Pues hágale, presente, todos los días. Saque una. Y a mí me pasa que yo digo, bueno, es que tal me digan que no. Pues hágale a ver si le dicen que no. Sí, pues ya. Le dicen que no, le dijeron que no. Pero ¿sabe por qué le digo, ay, no, yo no presento? ¿Por qué? Porque tengo miedo que me rechacen. Entonces no es miedo a presentar, sino miedo a que me digan que no. ¿Sí? No es más que que voy a hacer un seguimiento. Ay, ya le presenté, ahora voy a hacer un seguimiento. Ay, pero ¿qué tal si dice que soy cansona? Ah, porque me da miedo que me pregunten y de pronto no sepa. Entonces póngase a estudiar. Sí, si le preguntan algo y usted no lo sabe, pues tampoco se la dé muy así de que se la sabe todas y conteste. No, ya, espere, yo voy a buscar. Sí, pero no por miedo a que lo rechacen, a que digan que no, a que no quieren la oportunidad, entonces usted ya que le están diciendo que no a usted. ¿Sí? Entonces, no, eso simplemente son miedos que se van creciendo, pero úselos para tomar acción. Si ya identificó que no, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé con el tema del bullying, yo decía, pero si yo empiezo y qué tal todo el mundo se burle de mí, porque yo no sé todavía. Ay, no. Entonces, no era que se burlaran de mí, era que yo estaba disfrazando de que no, de que tengo miedo de que se burlen, que yo no sé. No, era porque yo no me aceptaba, porque yo no creía en mí que yo podía hacerlo. Entonces, la baja autoestima también lo lleva a uno que tenga miedos y que se mire al espejo y hasta le dé pena hablarse a sí mismo. Pues cuando ya crea uno confianza en sí mismo, entonces los miedos los va a utilizar para tomar acción. Y eso es lo que yo he hecho. Identificando los miedos, podemos llegar ahí. Miedo a hablar en público, miedo a llamar a las personas, miedo a presentar, ya a veces miedo hasta conseguir amigos, porque dice que tal yo no encaje en ese círculo social, entonces si yo me visto de tal manera, de pronto allá no me aceptan, si yo hablo de tal manera no me aceptan, sí. Entonces todos los miedos vienen de un proceso de que pasó algo. Simplemente identifíquelo, hagas una lista y vaya tomando acción y entre más lo haga grande, más rápido va a tomar acción. Buscar información y educarse. Siempre debemos buscar información acerca de lo que nos está pasando. Sí, si le tenemos miedo a algo, si no sabemos vender. A mí me pasó algo tenaz cuando empecé a vender en un call center. Yo dije, aquí fue, ya nunca más en la vida voy a volver a vender, porque el supervisor me llamó delante de todos y me dijo, Carolina, si yo fuese un cliente y usted me fuera la que me llamara, yo en la vida le compraría algo porque usted no tiene ni idea de esto. Delante de todo el mundo. Desde ahí, creencia, miedo, no, yo no sirvo para esto.
Si yo le hablo a la gente, me van a contestar eso. No voy a vender nada. Entonces, ¿qué hice? Pues buscar información, cómo aprender a vender, cómo llegar a las personas, cómo hacer que las personas me pongan atención, cómo crear convicción en mí. Hay que buscar información, porque si no, ¿cómo vamos a avanzar? Todo está en la información y tenemos información a la mano, ¿sí? Ya sea en internet, en libros, en amigos, tenemos información. Por otra parte, ser nosotros mismos, ¿sí? No dejar de ser nosotros para poder encajar. Que yo no voy a dejar de ser Carolina, que porque no les gusta mi manera de pensar, tampoco imponer nuestra forma de pensar, pero nosotros somos auténticos. No dejar que para encajar en la vida de Planito, entonces yo hablo como él habla para que él me siga hablando. No, porque muchas veces las personas no estamos siendo coherentes, entonces voy a ser incoherente también para que pues, seamos amigos. No, tener miedo, ahí es cuando sale el miedo a quedarse solo, a no tener amigos. Muchas veces no decimos la verdad porque tenemos miedo de que la persona se vaya. Si se fue, era porque no me convenía. Simplemente le dije la verdad, me enfrenté. Muchas veces les molesta porque es la verdad. Entonces yo le dije, no, pues ya, aquí. Si no le gustó, me convenía a dejarme a esa persona. Cambiar el círculo de influencia. Precisamente, cuando estamos en medio de eso, nosotros nos rodeamos de personas que muchas veces no nos contribuyen y seguimos ahí que por miedo a quedarnos solos, porque es que, y si yo me quedo solo, y si no tengo más amigos, no se va a quedar solo. Y las personas positivas siempre le van a ayudar a uno a impulsarlo a que salga de ese miedo, a que cree confianza en sí mismo, a que dé lo mejor de sí, porque está rodeado de las personas correctas. Si alguien se va de la vida de uno, no es porque uno quisiera sacarle y que, ay, no, yo ya no hago parte de su círculo social, qué pena, yo ya aprendí nuevas cosas, usted se va. No, las personas se van solas. Nadie los saca de la vida de uno, ellos se van solitos. ¿Por qué? Porque ya simplemente es la energía de uno, ya uno va creciendo, ya viendo que puede superar esos miedos. ¿Sí? Entonces, no hay miedo a quedarse solo, porque se va a quedar solo. ¿Cuántas personas hay en el mundo y que realmente vengan a aportarle a uno mucho y uno a veces las deja por seguir con las mismas personas que no le aportan? Entonces, hay que cuidar mucho el círculo de influencia porque también esas personas hacen que los miedos de uno sigan creciendo. Usar el fracaso como un impulso, ¿sí? Es para impulsar a superar los miedos. Porque las personas piensan que el fracaso es malo y por eso es que no tienen éxito. Las personas exitosas han fracasado y las que no han fracasado definitivamente no han hecho nada. ¿Por qué? Si yo prefiero quedarme en la zona de confort. Aquí me llega ese salario, no me preocupo por pagar empleados, yo qué voy a emprender, yo qué voy a hacer. Mucho menos voy a emprender una industria de redes de mercadeo, network marketing. ¿Qué voy a hacer allá? Eso tengo que estudiar. Eso, entonces prefieren caer en la zona de confort. ¿Sí? Y que eso sí es la peor cosa que puede haber, que una persona caiga en la zona de confort. Porque nunca va a tener miedo. Es una persona que no, se va a ir a la tumba sin cumplir sueños, sin cumplir metas, sin visualizarse en hacer nada, porque simplemente me quedo aquí y poquito, pero seguro. Le tienen miedo hasta el dinero. A mí me pasaba, yo le tenía miedo al dinero, miedo, no, rabia, no sé. Y era ¿por qué? Porque había tenido pues ciertas creencias, había escuchado frases, entonces no, mejor pobre, pero honesto, honrado. A ver, el miedo al dinero, ¿por qué? Porque me va a hacer feliz, porque voy a viajar, porque voy a tener un mejor estilo de vida. Entonces hasta el miedo al dinero hace que uno no actúe y se llega ahí donde está. Entonces, si usted no ha fracasado aún en un emprendimiento, no ha fracasado, digamos, en una idea o algo, es porque está en una zona de confort y no tiene miedo a nada. Entonces, impúlsese a tener miedo a algo para que pueda empezar a accionar y pueda superar esos obstáculos.
Entonces, no le tengan miedo a fracasar. Entre más fracasen, más aprenden y más crecen. Crea equipos de trabajo. Buenísimo, porque si usted ve que no es se siente incapaz, que muchas veces nos sentimos incapaces de emprender solos, actúe, incluyase en una red de mercadeo. Es la forma más, digamos, óptima para crear equipos de trabajo, porque acá todos nos apoyamos y dejamos el miedo a trabajar solos. Porque siempre cuando uno va a emprender, dice, yo voy a poner esta empresa, pero sola, ¿qué hago? ¿Quién me ayuda? No, pero si me asocio con otra persona, ¿yo qué? Entonces empiezan a maquinar cosas que no lo llevan a nada. En cambio acá, si usted llega solo, no va a estar solo, no va a llegar a un... Acá le entregamos usted compró esa franquicia y mire a ver qué hace con la franquicia. Acá estamos rodeados de un equipo de trabajo y eso es lo más importante que podemos ver para superar ese miedo a emprender solos. Si usted no tiene muchas habilidades, únase a los que ya tienen las habilidades, impúlsese y saque adelante el emprendimiento. ¿Qué pasaba conmigo? A mí me gustaba hacer las cosas sola. ¿Por qué? Porque tenía el miedo de que las personas con las que fuera a trabajar no hicieran las cosas como yo las hacía. Entonces, el miedo a que se equivocaran. Entonces, yo prefería hacer todo sola. Acá aprendí a trabajar en equipo, a conocer a los demás, a tratar con diferentes habilidades, con diferentes formas de ser, con formas de actuar. Entonces, ¿qué nos puede apoyar el tema del network marketing? Pues en el caso de Silis, que trabajamos en equipo y en equipo crecemos todos, en equipo nos apoyamos, en equipo identificamos los miedos, sabemos cuáles son las fortalezas de cada uno, qué miedo tiene esa persona, entonces vamos a impulsarle para que ese miedo que tiene surja y salga y tome acción. Y ya, salga de ese miedo. No es que lo elimine, porque si eliminamos los miedos, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Nos quedamos como con esa chispa, sino que los vamos a manejar, más no a eliminar, sino a manejar. Los requerimos para impulsarnos. El elegir mentores, súper importante tener mentores, ¿sí? Porque esas personas ya pasaron por ese lado donde yo estoy pasando y ellos lo hicieron. Entonces, estudiarlos, ver cómo ellos hicieron para superar esos miedos, esos obstáculos, cómo se sintieron en ese momento. Porque, como lo decía ahorita, las personas exitosas fracasaron, tuvieron miedos, tanto a ser coherentes con lo que decían y con lo que hacían. Entonces, muchas veces uno dice, no, yo tengo miedo de enfrentarme a esta situación porque ¿qué van a decir de mí? Si yo me prefiero no hablar en público porque ¿qué tal no sea coherente con lo que usted dice? Y muchas veces uno deja de actuar por eso, porque no tiene a quién seguir, porque no elige la persona correcta para modelarla o para aprender de esa persona, y esa persona le va a hacer que uno lo impulse y crezca. ¿Sí? Entonces, súper importante también tener un mentor a quien seguir, no importa cuánto tenga que aprender a diario, pero elegirlos para superar también miedos, porque ellos también los tuvieron o los tienen, y cada día los van impulsando a ser mejores. Y tomar acción sin importar las consecuencias. La mejor forma de enfrentar los miedos es tomando acción. No hay otra porque ¿qué otra cosa podríamos hacer? Enfrentarlos tomando acción. Si me da miedo, hágalo con miedo. Que algo va a pasar, algún aprendizaje quedará, pero no se va a quedar en nada. Entonces, respecto a todo esto que yo he vivido, todas las experiencias que he tenido acerca del miedo y cómo los he podido ir manejando, más no eliminando, sino manejando para tomar acción, para hacer las cosas, para ir creciendo, tener socios, construir organizaciones, tener personas que quieran mejorar su calidad de vida, ¿sí? Usamos las herramientas de crecimiento, tanto equipo de trabajo, el sistema educativo, ¿sí? La visión de la compañía, los eventos, ¿sí? Tenemos muchas cosas para usar en nuestra compañía para salir adelante,
eliminar esto, sobrellevar todo este proceso de miedos y frustraciones, porque muchas veces uno termina frustrándose cuando tiene demasiado miedo y que no lo sabe manejar, entonces termina frustrado, ¿sí? Entonces el objetivo también de la compañía, ¿qué es? Llevarnos a esto, a transformar vidas, no solamente el del vecino, ni el de la mamá, el papá, el hermano, no, a nivel global. La compañía, su objetivo es eso, transformar la vida de muchas familias, muchas personas. En nuestro espacio de Project 1000 es eso, transformarle la vida a 1000 familias inicialmente. Y esas 1000 familias van a transformar las vidas de otras familias y así llevar un mensaje de crecimiento, no solo en salud, sino también en mentalidad, en tener unas finanzas saludables, ¿sí? Poder darle este conocimiento a otras personas, no quedarnos con ellos, y ese es el objetivo de la compañía, que todos compartamos esa visión que tiene de mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? No solamente en ciertas áreas, sino en las generaciones que vienen, no solamente a nosotros, sino en lo que las otras personas que aún no conocemos, ¿sí? Mi visión para el 2022 con la compañía, que es lograr el rango ciudad inicialmente, porque ya saben, mi propósito es que tener una fundación autosostenible, así como lo decía Moray, que no reciba recursos de nadie, sino sean de mis residuales. ¿Y cómo lo voy a empezar a construir? Con un granito de arena, que con ese bono yo pueda contribuirle a alguien, ya sea una familia, después ya pueda ser 2 familias, y así, a medida que yo vaya avanzando en ese proceso, en rangos de crecimiento del negocio, yo pueda ir contribuyendo con eso y hacer realidad ese sueño. No es acá que hay algo idealista, no, es algo realista que yo ya he venido trabajando hace muchos años, y eso me mantiene acá con la visión viva, a pesar de que pasen muchos obstáculos, de muchos nos, de muchas veces que diga, todo el mundo me dijo que no pasa nada. Ya vendrá esa persona con la que va a poder construir. A nivel de salud, seguir consumiendo los productos que me han generado testimonios espectaculares en salud, para mi familia, no solo para mí, sino para mi familia, mis amigos, las personas que he podido compartirles esta oportunidad de que se cuiden, ¿sí? Seguir llevando esa salud, y no solamente acá alrededor en mi ciudad, sino el país y otros países con los que ya estamos generando conexiones. Crear una comunidad de esas mamás presentes, no que dejen sus trabajos, porque muchas veces pues no es necesario dejar los trabajos si les gusta, son empleadas felices, pero que tengan otro ingreso donde también les dé la posibilidad de seguir soñando y hacer realidad sueños, de construir esos sueños, porque eso es un vehículo para lograr sueños. Muchas veces el empleo no, pues la verdad, no va a hacer realidad tantos sueños que uno tiene, y es importante tener un ingreso adicional para lograrlos. Y qué mejor forma que ir construyendo. Nadie está diciendo que mañana ya va a lograr todos los sueños, ¿no? Porque eso es un proceso, y yo estoy en ese proceso, y le estoy apuntando a ese proceso, y llevo un tiempo ya largo en esto, y los dejo con este mensaje. No es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe dominarlo, ¿sí? Es decir, que sí requerimos de tener miedo para impulsarnos a ser cada día mejores. Muchísimas gracias.